Hola, buenas noches a todos y sean bienvenidos a Charlas entre Pymes en esta segunda temporada. Yo soy Albacel, Carlos Medina, y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Esta noche vamos a hablar del proceso de sucesión en las empresas familiares. Y empiezo a presentar al panel que siempre nos acompaña. Muchas gracias a todos por estar aquí. Compi, Lau, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y pues muchas gracias a todos los que nos van a ver. Aquí estamos un martesito más para charlar. Así es, los que tengan dudas conforme vayamos en la plática avanzando, déjenlas en los comentarios y nosotros las vamos a resolver para todos ustedes. Y sigo presentando a mi tocayo, Carlos Herrera. Carlos, ¿cómo estás? Hola, tocayo. Buenas noches a todos. De aquí ya listos para tener ahí una plática interesante como siempre. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, que por ahí nos faltaste el martes pasado, pero ya, te extrañamos, pero ya estás aquí. Gracias. Aquí estamos. Y sigo con la psicóloga de la casa, Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí feliz de acompañarlos a todos ustedes, de vernos como cada martes para platicar y tener una charla entre amigos. Excelente. Y el que le pone la elegancia y la historia a este programa, el señor Gustavo Mares. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues encantado otro martes en esta bonita tradición de charlar de estos temas que siempre tienen una relevancia en el mundo actual y bueno, pues encantado de saludarlos y escucharlos. Y saludos también a Nancy Cielo Castañeda y a Jesús Morales que nos están viendo. Buenas noches, gracias por estar aquí. Les recordamos que vamos a hablar del proceso de sucesión en las empresas familiares, que estoy seguro que cada uno de nosotros conoce alguna pyme, alguna empresa, algo que estuvieron batallando porque por ser familia, pues la empresa o decayó o batalló o sufrió bastante para poder salir con éxito. Entonces, me comenta cuando puedan ver la presentación. Ahí está ya en pantalla. Ya se ve. Muchísimas gracias, Gus. El proceso de sucesión de empresas familiares. Y simplemente para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, pues nada más vamos como que a platicar de entrada de unos conceptos, ¿no? Para poderlos entender o para dejarlos claro para quien no esté familiarizado con esto. Una empresa familiar, pues claro, es una empresa que empezó alguna generación de la familia y que la mayoría de sus integrantes son familia, ¿sí? Prácticamente en eso, de ahí vamos a partir. El momento de la sucesión, pues es cuando el que es titular o el que es el director, pues deja el mando y se lo pasa a alguien más, generalmente a otro familiar. La planificación, pues es lo que tenemos que hacer para que todo salga bien, para poder tener métricas al momento de hacer las cosas. Si nosotros tenemos objetivos, tenemos que planear, porque si no, muy probablemente no vamos a llegar a ellos, no los vamos a alcanzar y ni siquiera vamos a saber a dónde queremos llegar. Y si queremos saber a dónde queremos llegar, necesitamos la dirección, ¿sí? Se puede tomar en dos sentidos, la dirección que es a dónde vamos y la dirección que es el titular de la empresa. Y la estrategia, pues es la manera en que nosotros vamos a tratar de lograr nuestros objetivos. ¿Ustedes cómo creen, compañeros, que sea un traspaso generacional? Para empezar, ¿alguno de ustedes les ha tocado ver alguno eh, de cerca o de lejos? Por ejemplo, a ti, Carlos, que estás muy de lleno, muy apegado a lo que son las pymes, ¿te ha tocado, estoy seguro, ver más de una sucesión en alguna empresa? Sí, sí, así es. Precisamente estaba un compañero, unos compañeros del grupo que están en Durango, están cumpliendo 40 años, están en la tercera generación y están en un proceso de sucesión. Y aquí pues también lo he visto en diferentes lados. Y pues es muy complejo, no creas, no es tan fácil como uno pudiera pensar, porque ya que las, estas nuevas generaciones, pues hay que respetar ahora sí que sus gustos y su forma de pensar y el camino que quieren tomar. No necesariamente pues quieren seguir en la empresa o quieren tomar las riendas de una empresa.
Entonces, yo creo que muchas de las empresas que están en este momento están teniendo este problema, que no están tomando la batuta ni la responsabilidad de continuar con la empresa, porque ahora pues cada quien quiere, y están en su derecho, ¿verdad? De tomar caminos distintos a lo que es la empresa, ¿verdad? Yo creo que anteriormente, pues sí era más dado, o sea, sí era, al menos en nuestra generación, tomar el control de una empresa que ya hubiera hecho tus padres, ¿no? Pero ahora es más complicado, yo creo que por el estilo de vida. Fíjate, de hecho, precisamente yo creo que si alguien también puede hablarnos de sucesiones, en este caso es también Gustavo, digo, los que estamos aquí, pero Gustavo también se ha dedicado en algún momento a elaborar este tipo de protocolos legales, ¿no? Que conlleva algún tipo de sucesión, dependiendo de la empresa, obviamente. Sí, bueno, es una situación muy interesante y son dos conceptos distintos. Las sucesiones legales tienen una implicación, pues, en cuanto al destino que tiene la masa hereditaria de alguna persona, pero en el tema que estamos tratando es punto y aparte. Aquí estamos hablando de la sucesión dentro de una empresa familiar. Y voy a estar machacando este concepto, pero lo interesante es cuando una empresa familiar se convierte en una familia empresarial. Ahí estás hablando ya de otro mundo, ¿no? Porque un negocio o una empresa familiar tiene unos criterios, pues, únicos, ¿no? Donde a veces te mueve más el corazón que el ojo clínico y el criterio de decir, oye, pues este familiar en concreto sí le gusta el negocio y aparte de que le guste, es bueno para dirigir, porque puede ser que ni le guste ni que sea bueno para dirigir. Y si tú no tienes la objetividad de decir, bueno, no porque sea mi hijo en automático va a tomar la dirección, ¿no? Yo creo que también es muy importante analizar cuáles son los criterios que deben de, pues, regir este tipo de decisiones. Ahora, me ha tocado ver casos con un destino final muy exitoso, donde fue una buena decisión, donde las generaciones nuevas pues traen ese gen empresarial y han visto y se han educado por muchos años en la manera de trabajar y pues han tenido finales felices, ¿no? Pero también me ha tocado ver otras historias donde pues simple y sencillamente no les gustaba, no tenían la capacidad, no era el momento adecuado y bueno, pues es otro el destino, ¿no? Pero sí es muy particular y cada familia tendrá su historia. Fíjate, ahorita comentaban ambos, Gustavo y Carlos, que pues hay un punto en el cual como que hay un quiebre y a veces pues no se quiere continuar. Por ejemplo, ahí quisiera, Lau, ¿cómo crees que puede que se sientan estas ovejas negras automáticamente al momento de decir, pues no quiero seguir con esto? Claro, pues es que es una situación ahora sí que es integrar dos ideales, dos formas de pensar y digo, hay veces que desde niños a lo mejor están acompañando en el proceso y hay veces en las que simplemente pues no tienen el perfil y realmente, como lo comenta Gustavo, o sea, tal vez no sería una buena idea que precisamente esa persona heredara todo lo que es el proceso del negocio. De hecho, ahorita me venía a la mente, ya ves que hace unas semanas entrevistamos a Gaby, que nos comentaba sobre un negocio, un proyecto que ella tiene en Sudáfrica. Por ahí ya más adelante esperen la entrevista que hicimos entre Carlos y yo, pero ella nos comentaba que realmente ellos cuando se mudaron a Sudáfrica, empezaron a trabajar y sus niños eran chiquitos. Y entonces ellos, pues, siguieron emprendiendo su negocio y resulta que ahora los chavos, porque, pues, ya realmente me parece que hasta los 2 ya terminaron su carrera y se están integrando al negocio. Entonces, ahí yo creo que es mucho la vivencia, la experiencia y en gran parte el amor que desde niños a lo mejor están viendo ellos dentro del negocio, porque lo ven como parte de. Digo, en la comarca lagunera tenemos 1000 y un ejemplos de empresas familiares, ¿no? Que sabemos que
desde que instauraron sus negocios el siglo pasado, incluso antepasado, han estado creciendo de generación en generación, pero sí, yo creo que siempre puede suceder que haya alguien que no quiera entrar como que en ese linaje del negocio y pues también considero que es válido. Totalmente válido. Y fíjate, aquí nos va a dar la opinión la psicóloga de la casa, porque existen diferentes impactos que tiene el traspaso generacional, que es obviamente cuando una generación pasa no solamente el legado, sino la dirección de la empresa, de la pyme, a la que viene. Hay resistencia por parte de la persona que se tiene que ir, porque está asimilando el hecho, está aceptando el hecho de que tiene que ceder su puesto. También hay una lucha entre las personas a las que se supone que se les puede designar el puesto. Hay que volver a tener en claro que todo esto en el ámbito familiar, porque es una empresa, pero estamos hablando de empresas familiares. Entonces, hay una lucha de que a lo mejor más de una persona, más de dos personas o incluso tres creen que merecen o incluso nada más quieren tener la dirección. Me toca, es mi turno, yo trabajé, lo que sea, la razón que sea, hay una lucha por ella. Y hay otra parte que puede que quieran o no eh, tener la dirección de la empresa, pero lo que sí es que sufren de un estrés por todas las responsabilidades que esto conlleva. ¿Cómo crees, Prisma, que esto afecte a la familia de entrada? Porque estamos hablando de una persona, obviamente esto varía en todos los casos, pero de una persona con mucha experiencia que a lo mejor no está aceptando que se quiere ir, otros que están luchando por el puesto y otro pequeño grupo que sabe lo que conlleva ese puesto, todavía ni le dicen, pero ya está estresadísimo, estresadísima de que se lo den. Aquí voy a quitarle un poquito tu formalidad, Carlos, pero se me hace como cualquier mala novela mexicana. De hecho, están viendo la de Monarca porque yo creo que esta segunda temporada, mira, ahí va, se lo recomiendo Netflix, véanla. Ok, sí. En teoría, o sea, sí, eso es como algo muy típico de ver cuando se trata de una herencia familiar, ¿no? De una empresa como tal. Sí, y aquí me gustaría tomar dos puntos, o sea, tanto lo que mencionó Gus, en el aspecto de que, y también Laura creo que lo tocó, en el hecho de que a veces, incluso aunque sea tu familia, pues ellos no quieren el puesto, o sea, no quieren el puesto, o a lo mejor lo quieren, pero no tienen la habilidad para desempeñar ese puesto, y muchas empresas terminan en quiebra debido a eso, a sucesiones que se hicieron mal planeadas. Sí, porque simplemente no tenían ese espíritu de venta, no tenían esas ganas de dedicarse a un negocio familiar o pensaron que era demasiado sencillo. O sea, parto de esa parte de Gus. Y también algo que mencionas muy importante es la resistencia, ¿no? La resistencia al cambio. Y recuerdo, si tomamos ahorita que también Laura mencionó entrevistas, recuerdo, y va a salir próximamente la entrevista que hicimos a una cafetería en Torreón llamada Rigoletto, de que el negocio es como un niño cuando inicia, ¿sí? Es como un pequeño bebé. Y obviamente ese pequeño bebé también tiene una vida, ¿sí? Y va creciendo, va madurando, se vuelve un adolescente, se vuelve un pequeño adulto joven, un adulto mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que va evolucionando, pues también tiene que ir evolucionando y ir como que a la par con nuevas ideas, porque en algún punto, pues nuestro negocio va a ser como un adolescente rebelde que sabe todo de tecnología nueva y nosotros nos quedamos con la tecnología de hace 10 años, ¿sí? Entonces, hay mucha resistencia a esta parte del cambio, a querer meternos de lleno a otras plataformas, otro tipo de ventas, y muchas veces se da eso, esa riña en las familias de que llega el hijo, sí, que a lo mejor ya tuvo sus propios estudios, ya fue a vivir, a probar otro campo, regresa con ideas más novedosas, pero los dueños, que pueden ser los padres o puede ser pues alguien con un nivel generacional más alto, que están muy renuentes a aceptar esas ideas porque no lo creen oportuno. Y yo podría poner un ejemplo también muy, si les gusta, hago muchas referencias a películas y series, pero han visto Club de Cuervos, ¿sí? Simplemente ahí podemos ver la parte generacional, la parte de lucha, el poder, que son los dos hermanitos Iglesias, ¿sí? Y muchas veces lo puedes ver, o sea, lo puedes ver en cualquier negocio, en una película, y este tipo de resistencia al cambio se da.
Totalmente, totalmente. Y fíjate, de hecho, ahorita que hablábamos de esto precisamente, fíjate, mencionábamos resistencia, lucha y el estrés. Em, en la norma de 035 que se empezó a activar en su totalidad en octubre del año pasado, te menciona que a veces un buen empleado que asciendes, que le das un ascenso, se estresa. Sí, porque él estaba muy bien en ese lugar y a lo mejor iba a ser como que tu mejor vendedor en ese puesto, pero lo sacas de ahí, lo mueves de ahí y eso le genera más estrés. También es algo similar lo que pasa aquí al momento de darle más responsabilidades o responsabilidades con las cuales no simplemente no quiere llevar, pues le ocasionas ansiedad, le ocasionas un estrés enorme. Y vamos a ver lo que sería un proceso o es un esquemita, es un diagrama, es un proceso de sucesión. Esto no quiere decir, ojo, que todas sean así o que todas deberían de ser así, pero es una idea y vamos a comentar cómo, pues, qué tal nos parece, ¿no? Empieza por crear la misión y visión familiar. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la empresa necesita una visión y una misión. También ahora la familia necesita saber qué es lo que quiere, ¿no? A dónde va y qué es lo que está haciendo para obtenerlo. Si eres una familia que tiene una empresa y está pues metida de lleno en los negocios, pues sería natural que también cierta parte de tu vida tenga una misión, una visión, en concreto, en conjunto. Después, obtener seguridad económica de los fundadores. Quiere decir que la generación que ya trabajó pues debería de tener un seguro, por así decirlo, de que pues no le va a faltar, que no lo vas a dejar en ceros, que no le va a faltar recurso, que va a tener financiamiento, que un arreglo en el cual los que empezaron la empresa se vean retribuidos. ¿Para qué? Para preparar el plan de jubilación. ¿Sí? Esto también se tiene que hacer en una empresa familiar, aunque no parezca. También se tiene que inculcar valores a los hijos y también aquí viene lo que mencionaba Lau, que es conocimiento del negocio, ¿sí? En los hijos no nada más solamente es valores, sino tienen que saber de qué es de lo que se trata, se necesitan desarrollar habilidades, tiene que haber una profesionalización, una comunicación oportuna y eficaz, para después elaborar el plan de sucesión y elaborar un protocolo de sucesión familiar. Y luego teñirse a lo que es ese planteamiento para ahora sí seleccionar el sucesor, el plan de desarrollo personal del sucesor, porque también tiene que tener un plan personal, definir el rol empresarial de otros parientes, que no es como que, bueno, ya voy yo, quítate, no, es, ok, tú ya no vas a estar en ese puesto, ¿dónde más te vas? Ahora, ¿dónde te va a tocar estar? ¿De qué manera nos vas a ayudar? Aunque ya no va a ser en la alta dirección, pero ahora, ¿dónde te vamos a ocupar? Después definir rol empresarial de tus parientes es transferir la propiedad y el control y crear órganos de gobierno y equipos de trabajo. Eh, en algún momento, ¿creen ustedes, para empezar, qué opinan de este diagrama? ¿Creen que les hace sentido, por ejemplo, a ti, Lau, la manera en que nosotros lo vemos, te hace sentido? ¿O qué le agregarías? ¿O qué le quitarías? ¿O qué tiene de más? Pues fíjate que siento que en la lógica, o sea, eso es lo que debería de ser. En la práctica, bueno, ahí todo se mezcla. em, Pareciera ser que es un proceso, digamos, algo lineal, pero bueno, al menos ahorita que me trato de pensar como que en ejemplos, siento que a veces hay cosas que se adelantan, ¿no? Por ejemplo, pensando en función de, bueno, estoy haciendo yo un negocio que a lo mejor me gustaría heredar a los hijos, pero de repente a lo mejor te estás asociando con un hermano y de repente se involucran más parientes. Hay muchas situaciones que realmente, pues, si nos vamos a las amenazas, son muchas frentes que tienes que ir valorando y considerando, porque finalmente va más allá de una simple relación laboral. Estás hablando de que estás trabajando con personas
que forman parte de tu núcleo más cercano, que es la familia. Entonces, no nada más puedes lidiar con el problema fuera de la empresa, sino que muchas veces terceros que no están directamente trabajando contigo, pero que son parte cercana de esos familiares, también pueden incidir. Entonces, yo creo que este tema, si desde un principio se aterriza bien y se habla claro, te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y sobre todo tener en claro siempre como el punto inicial que mencionas, la misión y la visión que esto requiere, porque a partir de ahí es como se van tomando las decisiones. Habrá gente que busca su interés particular, pero al final, si la empresa quiere crecer, tiene que ver con los cimientos que trae dicho emprendimiento. Si no, digo, pues se va a agotar en el momento en el que el líder ya no quiera continuar, o como decía Prisma, ¿no? Pues se traspasa a alguien que no tiene idea de cómo y ahí queda. Y ahí queda, fíjate, y generalmente, pues vemos ambas caras, ¿no? Cuando sucede bien y cuando sucede mal. Eh, Gus, ¿a ti te ha tocado ver tanto la parte en que, como lo comentabas, en que todo resulta un éxito y en la que pues todo va un poquito más decayendo? ¿Cómo son esos momentos? ¿Crees que es de un día para otro o que todo se puede ir para abajo en un segundo? ¿O cómo ha sido ver esa diferencia de que a lo mejor todos iban bien, a lo mejor se le llevan bien en la empresa, a lo mejor, pero de repente toman una decisión y luego todo se va para abajo? O sea, ¿cómo ha sido ver eso? Mira, me regreso un poquito, ¿eh? Es muy interesante y aquí yo afirmo que Dios le gusta jugar a los dados, ¿no? Y a la genética también. Y a nosotros nos gusta jugar a los dados y nos gusta jugar a la guerra. Como ya no podemos pues irnos a la guerra, ahora la cuestión empresarial se ha convertido en un juego similar, ¿no? Entonces, si nos vamos a, pues, lo más íntimo de las personas, podemos nosotros entender que hay ciertas reglas que han sido durante muchos años. De repente podemos ver empresas en las cuales pues la sucesión obedece casi a criterios de sucesión monárquica, ¿no? A ver, el hijo mayor varón, pues él va a heredar todo. Espérame, ¿verdad? Tal vez no. Tal vez en la carga genética no sea el más dotado para eso, o ni siquiera le interese, ¿no? Y puede ser que una de las hermanas menores sea quien verdaderamente tiene la pasión y la capacidad para llevar a buen puerto este negocio familiar, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita que den ese salto las familias de decir, bueno, a ver, esto ha sido una dictadura por años, porque don fulano de tal que fundó esta empresa tiene voz y voto y es Dios y él decide el futuro de toda la familia. Falta esa persona y empieza el caos, ¿no? Bueno, pues esa persona tan poderosa, pues le faltó ser un poquito más sabia para decir, oye, pues un día yo no voy a estar. Y si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Debe de por lo menos dejar las bases para que esto pueda fluir. Entonces, en respuesta a tu pregunta, híjole, fíjate que el mejor escritor del mundo se queda corto con las historias que nos regala la vida, ¿no? Y en tiempos tan vertiginosos como estos, hay decisiones, hay un tweet que puedes mandar y puede ocasionar el caos, ¿no? Y realmente puede desvalorarse tu negocio y también puedes tomar decisiones eh, que por el efecto mariposa repercuten en otra persona, en otra circunstancia y tiene pues un efecto contundente. Entonces, a lo que voy, yo creo que en la medida en que los negocios familiares tiendan a profesionalizarse, en la medida en que esas familias digan, bueno, pues no nos une nada más el afecto, ¿no? Y el instinto de supervivencia, vamos a ir un poco más allá, vamos a buscar la planeación, vamos a buscar también la abundancia, vamos a administrar el crecimiento y yo creo que en esa medida y pues habrá que tener el criterio de decir, oye,
te quiero con toda mi alma, tú, primo querido, eres el alma de la familia, de las fiestas y todo, pero no eres buen administrador. Por favor, ven cada año a las posadas y a las reuniones y todo, pero no vas a estar tú como gerente de ventas, porque no. Entonces, a lo que voy, yo creo que hay que separar mucho la efectividad de los sujetos con la afectividad entre los miembros de la familia. Y sobre todo, pues también hay que separar el campo de relación en la familia, en lo personal, y el campo empresarial, porque no puedes llevar los problemas de escritorio del trabajo a la mesa de la comida en la familia, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí se necesita, pues, almas un poquito más objetivas, más sabias, más serenas para poder llevar a buen puerto sus proyectos. Totalmente, fíjate, almas serenas, sabias y objetivas, pero fíjate, vamos a platicar de esto. Por ejemplo, tocayo, ¿tú crees que en las empresas que hemos podido ver o que tú has podido ver que han llevado procesos de sucesión, han tenido planes a la mano o que lo han planeado bien? Pues es que siempre hay circunstancias, ¿verdad? Que tienen que ir sumando. Pero fíjate que ahora yo he visto que las empresas cada vez están más asesoradas. Ahora estaba precisamente hablando con un buen amigo que es empresario y tienen una situación igual y dice que el viernes tienen una reunión con un asesor de México, precisamente donde están diseñando, ¿verdad? Todas estas partes de separar responsabilidades, la sucesión y todo ese tipo de cosas, porque ahí ya están involucrando inclusive a los hijos, ya las generaciones nuevas que están saliendo de las carreras y cada uno empieza a tener diferentes necesidades. Entonces es un gran reto cómo balancear y cómo darles a cada quien el lugar que les corresponde, ¿verdad? Y yo creo que esto no es algo que un día lo puedes hacer o planear y dejar ya fijo. Yo creo que esto se tiene que ir moldeando y adaptándose a las circunstancias y adelantarse previamente a cualquier tipo de situación. O sea, esta parte de los protocolos, la sucesión, pues es algo que se tiene que ir moldeando. Yo creo que se tiene que, no estoy muy seguro, pero creo que tiene un tiempo de revisión, ¿no? O vigencia. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener diferentes tipos o puntos de vista, necesidades, perfiles, y si es algo que puede llegar a, si no se pone bien por escrito o bien hablado, puede desaparecer cualquier empresa y lo hemos visto en muchos lugares, que al final terminan malbaratando la empresa y alguien aprovecha esa oportunidad. Totalmente. Fíjate, ahí en lo que mencionas, prácticamente lo que tu amigo, tu compañero está viendo es lo siguiente. Bueno, como les comentábamos, es un proceso de sucesión, lo que ustedes pueden ver en la pantalla, como que lo ideal, ¿no? Si acaso se nos va una que otra cosa, pero es como que en general. Pero el protocolo familiar, que es lo que te digo que está viendo, es tiene que tener estos 3 puntos. Tiene que tener una formación adecuada toda la persona, familia, que vaya a estar involucrada en la empresa. ¿Por qué? Porque lo comentábamos, ok, vamos a poner que a los hijos, que a los nietos, que a los, ok, va, pero como recalcaba Gus, pero ¿y si no se le da? O sea, y si no puede, y si la capacidad no da para eso, o no le gusta, si no tiene la formación adecuada para poder estar en el puesto que le van a dar, pues de nada va a servir que lo pongan ahí. A lo mejor sí, muy bonito, la familia sigue ahí en la empresa y todo, pero pues, como bien dices, Carlos, va a malbaratar la empresa. También aquí es la identificación y capacitación de directivos no familiares. Es importantísimo tener en la empresa a personas objetivas. Idealmente, pues qué bueno si es la familia, pero también necesitas capacitar a las personas que no son familiares. En ocasiones cometen el error de, no, como no es familia, pues no vamos a darle tanto lugar, pero con mayor razón habría que ser iguales ante la capacitación y la identificación de estos valores dentro de la empresa, que es el capital humano.
y el manejo adecuado de la superposición de los sistemas empresa-familia, que es prácticamente cómo manejar el hecho de que estamos en una empresa, pero también somos familia, ¿sí? Que lo que comentaban de que imagínate llegar todos los días a la mesa y que sea plática de negocios y plática de negocios y plática de negocios, que ok, pasa, está bien, es normal, pero no es normal que cada vez que vayas a comer con tu familia te pelees o te estreses o sea, no es la idea. ¿Tú crees, Lau, que estas personas que no llevan este debido proceso o que no lo intentan siquiera, porque a lo mejor una cosa es que no te salga, pero lo mínimo lo estás intentando, ¿cómo crees que vivan? Porque llegan y a donde quiera que van, pues es trabajo, porque vas al trabajo y es trabajo, regresas a casa y es trabajo. Sí, yo creo que es una situación complicada porque, te digo, es difícil porque no lo puedes deslindar. Simplemente es un proceso que se va a dar en algún punto. Digo, siempre partimos, ¿no? Empezando un negocio en decir, bueno, pues yo lo puedo hacer, tengo las ganas, tengo el emprendimiento, pero simplemente esa visión a futuro muchas veces no la estamos tomando en cuenta desde que empezamos. Entonces, es decir, bueno, ¿qué tantos años voy a durar yo? ¿O cuántos años realmente yo quiero estar en ese puesto, haciendo ese trabajo, invirtiéndole esa misma cantidad de horas? Yo creo que cuando se hace un proceso gradual, es de lo más sano, porque realmente ahí no estás, ahora sí que deshaciéndote y aventando, a ver, ¿quién lo quiere cachar, no? ¿Quién quiere cachar el puesto de director? Porque no es algo que de la noche a la mañana pueda hacer. Y bueno, ya más adelante sé que ahí viene en camino, pero sí hay empresas, mucho, muy grandes, que imagínate, o sea, no somos eternos. ¿Cómo se preparó a lo mejor en dado caso Apple cuando ya sabía que pues lamentablemente Steve Jobs estaba enfermo, que había un punto en el que a lo mejor por su enfermedad ya no iba a ser sostenible? O sea, toda esa planeación y preparación, inclusive aunque no sean familiares, es ver más allá de la persona, porque lo que puede trascender es el negocio. O sea, si algo hemos visto con las empresas de antaño, empresas que, como decimos, en la comarca lagunera, hay mucha empresa del siglo pasado, inclusive algunas de hasta 1800, no sé exactamente cuál, pero hay muchas empresas que han trascendido más allá de sus inicios, y esto es porque realmente se tiene una visión muy clara. Entonces, en ese punto, si ahorita cualquiera de las personas que nos está viendo tiene un pequeño negocio, pues anímense a soñar un poquito más allá, ¿no? De decir, a ver, los próximos 3 años, ¿qué quiero de mi negocio? Los próximos 5, los próximos 10. Y si ahora sí que si Dios y la vida nos permite llegar a 20, 30 años más con este negocio, también qué bonito problema va a ser el tener algo ya consolidado y buscar la manera, aunque no sea una persona, digo, hijos o un familiar directo, cuál sería la mejor persona que daría ese impulso los siguientes 10, 15, 20 años, ¿no? Yo creo que eso es como que el sueño de muchos, trascender como lo han hecho muchas empresas. Trascender, esa palabra es clave y fíjate, por ejemplo, Prisma, en este caso de que ojalá todos quisiéramos, la intención es trascender de alguna manera dejando algo, ya sea pues en este mundo, en alguna persona, de la mejor manera que nosotros podamos y que nos sea posible trascender, pero a lo mejor la persona, y lo comentábamos anteriormente, que va a dejar el puesto, tal vez tiene esta resistencia. Em, ¿Qué crees adecuado? Obviamente cada situación es diferente, esto hay que recalcarlo, pero ¿qué crees adecuado para una persona que va a dejar un puesto? Sí, porque podríamos estar hablando de un duelo. Sí, o sea, técnicamente es un duelo, es como una jubilación, ¿sí? La jubilación, ya seas un profesionista, seas un empresario, es un duelo, o sea, es un duelo porque estás no renunciando a tu vida, por así decirlo, suena muy dramático, pero sí a la vida que tenías hasta ese momento, o sea, a la dinámica, al estilo, a los horarios, a tu rutina diaria, ¿no? Entonces, de repente irte desprendiendo de eso sí es un poco difícil, o sea, ceder esa silla
esa silla que toma las decisiones, esa silla que estaba dentro del negocio, que todo pasaba por él, ¿sí? Es muy difícil para cualquier empresario, para cualquier persona que está en este proceso de jubilación, ¿no? Y tú lo mencionabas en el diagrama, o sea, si es una jubilación, se vive como una jubilación, entonces es importante que este acompañamiento se dé previamente, o sea, que se vaya preparando la persona con anticipación de que eso va a llegar en algún momento, que vaya tomando las decisiones adecuadas, que vaya planeando de una manera adecuada para que la sucesión sea como, si va a ser difícil, que al menos sea lo menos difícil posible. Sí, para todas las partes involucradas. O sea, porque va a ser difícil, es algo que no, por más que lo planees, no va a ser como sin nada. O sea, sí se va a ver como que un duelo, ¿sí? Pero es como, no sé, hay dos duelos, hay dos tipos de duelos, ¿no? El duelo que es repentino, sí, que te llega de golpe porque puede ser por un accidente, por un despido, y el duelo que a lo mejor es por una enfermedad crónica, que se va tomando desde antes, o sea, desde antes de que la persona muera, pues ya se va viviendo el duelo y eso hace que sea más paulatino, que inclusive a la hora de que el enfermo muere, pues se sienta un alivio porque ya está descansando, ¿no? O sea, obviamente con la tristeza de que vas a extrañar a la persona, pero con un alivio de que está descansando. Y puede ser lo mismo en una empresa. La tristeza de saber que ya no estás en la silla, pero que tu empresa va a seguir funcionando sin ti. Entonces sí es importante el tratarlo como un cierre, ¿sí? Y que sea algo planificado que vaya desde antes. Y nos comenta, bueno, aquí, bueno, de hecho, iba a decirle, de las frases es Prisma, pero también es Gustavo, pero a veces también es Carlos y luego Laura nos sorprende. Entonces, les voy a comentar los que nos pone aquí Edgar. Dice que le recuerda la frase, la meta no es vivir para siempre, pero sí crear algo que sí lo haga. Y dice que suena a algo difícil. Quisiera comenzar contigo, Gus. ¿Qué opinas de esta frase? La meta no es vivir para siempre, pero lo que sí lo es crear algo que sí lo haga. Eh, ¿Crees que sea posible? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que el trabajo es, para mí, dos facetas. Una lúdica, que es entretenimiento y pasártela bien y es tu pasión. Y la otra, pues es un aspecto en el cual puedes florecer, ¿no? Puedes dar la mejor versión de ti siendo profesional y haciendo un buen trabajo. Ahora, un buen trabajo realmente trasciende, ¿no? Si tú eres muy bueno haciendo algo, pues vamos a seguir hablando de lo que tú hiciste, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de los instrumentos Stradivarius, ¿no? Que llevan siglos y es una joya. Es más, están identificados cuántos Stradivarius hay en el mundo y saben quién lo tiene, y etcétera. Bueno, fue tan magnífico ese trabajo que sigue siendo un referente, ¿no? Podemos hablar de creadores, podemos hablar de empresas, podemos hablar de negocios, podemos hablar de realmente gente que ha trascendido. Ahora, muchas veces cuando tenemos un ego tan grande que nosotros pensamos en crear una dinastía y creemos que si ya es rentable, ya es una dinastía y es un imperio, pues no, ¿verdad? Tampoco. O sea, habrá que ver realmente qué es lo que estamos vendiendo. Si es oro molido, si es obra de arte, si es algo muy superior a lo común, pues seguramente va a trascender, pero no porque sea muy exitoso en lo comercial, es un referente. Es decir, hay muchos negocios que son muy rentables, bien, pero tampoco son eternos y tampoco van a trascender más allá del tiempo natural de su existencia. Entonces, yo lo que creo es llevar la pasión al límite, es decir, que nuestro trabajo sea un reflejo de la parte más pura, más excelsa de nuestro ser en lo creativo. Y por lo tanto, yo creo que en esa medida podemos llegar a, pues a trascender, ¿no? Que sea un referente en nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer las cosas, la manera en que tratamos a nuestros colaboradores, la manera en que tratamos a los clientes, que dejen una escuela, y yo creo que justo en esa medida sí podemos aspirar, por lo menos, a que se siga recordando nuestra manera de hacer las cosas.
Y es que conforme nos vamos moviendo, conforme lo que vamos haciendo, vamos impregnando a otros, vamos impulsando a otros, vamos dándole ese empujón a otras personas. Y fíjate, de hecho, esto me lleva a Carlos. Fíjate, por ejemplo, aquí lo que hablaba Edgar también, bueno, ahorita comenta, creo que el duelo es por la incertidumbre de qué pasará cuando no esté aquí. ¿Terminará? ¿Seguirá? Me pregunto si lo que pensaría alguna vez el creador de la Sagrada Familia en España. Y dice, espero me haya dado a entender. Ese se lo quiero guardar a Prisma porque lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, Carlos. Gaudí, el arquitecto, no está hablando del arquitecto. ¿No? Exacto. Ok. Fíjate, Carlos, Fuerza Pymes, ¿cuántos integrantes no tiene? ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Realmente lo que es Fuerza Pymes ha tocado muchísimas personas, ¿sí? O sea, y justamente lo que hablaba Gustavo es de que pues se habla de Fuerza Pymes, se habla de lo que has hecho, se habla de lo que sigues haciendo, o sea, entonces, pero en algún momento tú pensaste en trascender, porque realmente quieras o no, o sea, se da, ¿sí? Porque has tocado muchísimas personas, muchísimas empresas, o sea, está ahí, Fuerza Pymes está muy presente en muchas personas. Pues sí, te digo, bueno, te digo, en lo particular, yo creo que pues se ha ido de varias etapas, ¿verdad? Yo creo que del arranque, de mantenerte, de conocer, de aprender, todo eso. Y ahorita ya hemos cumplido 10 años y quieras o no, pues ya piensas, ¿no? Que ojalá que el día de mañana pudiera quedarse en una segunda generación, en trascender en cuanto a que alguno de mis hijos pudiera tomar el liderazgo, ¿verdad? Y que lo mejore, la verdad, porque pues ya también llega un momento que tú pues ya estás limitado en muchos aspectos, ¿no? Y se supone que si entra una nueva generación es para poderlo mejorar y a lo mejor o lograr o tener mayores alcances que uno no, que tú no pudiste tener, ¿verdad? Por X o Y situaciones. Pero yo en lo particular, yo respeto mucho las decisiones y los gustos. Yo no voy a imponer, ¿verdad? Que puedan tener mis gustos o que puedan desarrollar el proyecto que yo hice, ¿verdad? A mí me gustaría que ellos decidieran y eso va a ser muy respetable, te digo, en esa parte. Te digo, yo he visto en empresas y en otras experiencias de conocidos del mismo grupo, que lo que han hecho, te digo, inclusive ni siquiera les hablan de la empresa. Ellos quieren otro tipo de carrera, otro futuro para sus hijos, e inclusive ellos lo que hicieron es un protocolo, pero para tener a las personas adecuadas que pudieran llevar a cabo el manejo de la empresa y lo que están buscando es eso, tener directivos o personas preparadas al frente sin involucrar a la familia. Entonces también, o gente que inclusive está pensando que va a llegar a un punto donde ya se va a desprender de su empresa, o sea, lo que va a hacer es, ya le generó valor, lo hizo rentable y lo puede llegar a vender hasta 7 veces más de lo que es el valor actual. Entonces también hay quien lo planea de esa forma. Y lo he visto, ¿verdad? En varios casos. Fíjate, totalmente, y ojo aquí, nada más mencionarles antes de que tome la palabra Gustavo, eh, jubilación no es nada más para profesionistas. Si eres emprendedor, también tienes que planearla. Adelante, Gus. Brevísimo, ¿eh? Nada más dos cosas. Primero, invitarlos a que compartan este tema. Realmente es un tema, pues, bastante útil a todo aquel que tenga un negocio en el que intervengan más de dos personas, pues, de una misma familia, ya tiene relevancia, ¿no? Y dos, fíjense que ahorita que mencionaban a Antoni Gaudí, nos da una lección sobre el ego enorme, ¿eh? Él no tenía el ego, él tenía una religiosidad y hay una historia muy interesante. Cuando él falleció, él iba a la iglesia y lo atropella un tranvía, ¿no? Pero como él andaba trabajando y todo,
pues lo confunden con un mendigo. O sea, sus ropas no eran muy, el gran creador Gaudí, pues realmente no vestía pues para impresionar a nadie, ¿no? O sea, su ropa de trabajo, pero estaba tan descuidado que pensaron que era un mendigo, no lo reconocieron. Y ya cuando llega ahí, creo que tardan 1 o 2 días en reconocerlo, hasta que ya en la capellanía dicen, oye, espérame, pues falta Gaudí, a ver cómo era, pues van y lo buscan, y pues ándale, que era este hombre, ¿no? Pero bueno, una obra tan sublime, tan única, la de Nuestra Señora del Carmen, de nuestra Sagrada Familia, que se llama la iglesia, pues realmente sigue siendo un referente, ¿no? Y sigue siendo una obra, pero aquí es, pues, la muerte nos hace tan iguales a todos. Fíjense, otra referencia brevísima. Y alguien quiere la tumba de Napoleón, yo creo que no va a poder, por la ubicación, por los materiales, por la arquitectura, por todo lo que tiene a un lado del río Sena. Pues alguien con el dinero del mundo, si Bill Gates quiere una ahí, pues yo creo que muy probablemente no se la van a vender, ¿verdad? Y no va a conseguir a los artistas y no va a conseguir a todo ese contexto, ¿no? Pero bueno, al lado de la tumba de Napoleón está el Museo de los Inválidos, ¿no? Que es la historia militar, y pues vemos el catre chiquito donde acabó Napoleón. O sea, después de estar en sus últimos días en un cuartito, en un catre así tan chiquito, pues bueno, después llegó a esa tumba pues, increíble, pero bueno, finalmente son los giros que nos da la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que soñar muy, muy alto, no hay que conformarse, pero que nuestros sueños sean en base a nuestra pasión creativa, no en base a nuestro ego, porque si no puede ser un problema y vamos a perder mucha objetividad en lo que nosotros esperamos de la vida y lo que la disfrutamos también. Bastante, fíjate, disfrutarla. No, no quiero seguir sin dejar de mencionar también a ti, compi, a Lau, porque justamente hablábamos de Carlos, de cómo, vaya, pues se ha impregnado en las personas que están a su alrededor, ¿no? Pero a medida también de que tú empezabas, y como lo comenta Gus, con esa creatividad que también fue evolucionando y se fue adaptando a las situaciones y condiciones, eh, pues ¿cuántos años de experiencia no tienes y cuántas personas, de cuántos sentimientos y en cuántas ocasiones y en cuántos eventos no has estado? O sea, entonces ese producto, ese servicio tuyo también, pues ha trascendido de muchísimas maneras. Fíjate que de repente, sí me ha llegado así como que esta pregunta existencial de, ¿Masin se irá a morir conmigo o realmente va a evolucionar? Porque finalmente, pues a lo mejor como diseñadora, como creativa, pues es algo muy personal y aquí nada más hay de dos, o construyo mi marca sobre mí misma y sobre lo que yo puedo ofrecer, o tengo que integrar a más gente en el equipo. He hecho las 2 situaciones, me han agradado unas cosas de uno, me han agradado otras de otro. De hecho, ahora sí que al cabo nadie nos está oyendo, pero hubo una vez, ahora sí que solamente una vez, donde yo visualicé a una persona que colaboraba conmigo, y dije: "Híjole, esta persona sí trae lo que se necesita para continuar". De hecho, en algún punto lo tomé tan empecé a hacer como que mi planeación en decir, bueno, si en algún punto yo quiero dedicarme o buscar otra área, yo creo que esta persona tiene el perfil adecuado para quedarse en la dirección, quedarse realmente a cargo de, y bueno, por situaciones externas no se dio, esa persona nunca lo supo, pero realmente yo sí vi un potencial en una persona que ni siquiera era de mi familia, vaya, o sea, con este tema que estamos de que, bueno, igual tal o cual persona, ¿no? No necesariamente era de mi familia, y las cosas yo siempre siento que suceden por algo, ¿no? Entonces, a lo mejor no era el momento, no era lo indicado. Sin embargo, sí tienes que ver un poquito más allá, porque finalmente aquí estamos hablando de dos cosas, o es un emprendimiento personal o te vendes a ti mismo como freelance y, pues, realmente
tu negocio se va a acabar en el momento que tú te acabes. O realmente quieres construir una empresa, quieres integrar, pero sí o sí necesitas de un equipo que te respalde. Sea tu familia, sean los miembros de tu familia los que se van a quedar en dado caso, o como dice Carlos, ¿verdad? O sea, simplemente hay circunstancias, hay negocios que incluso los mismos padres dicen, esto ha sido tan pesado para mí, esto ha sido tan desgastante que yo no quiero esta vida para mis hijos. Yo prefiero que mis hijos tengan otra oportunidad, otra vida. Esto me dio a mí para poder sacar adelante a mi familia, pero no lo quiero para ellos. Entonces yo creo que aquí es muy, muy personal la decisión que se va a tomar y definitivamente requiere ahora sí que un salto de fe muchas veces, porque aunque sean tu misma sangre, nunca sabes qué va a reaccionar. Yo creo que esa es la mayor incertidumbre, es lo que causa mayor estrés, pero al final de cuentas, pues, ¿qué decisión en la vida no tiene riesgo y no tiene incertidumbre? O sea, aquí es realmente el ciclo sin fin, de la vida, entonces, Hakuna Matata, ¿no? Que con una Matata, de hecho, fíjate, Edgar pone, el episodio de la semana pasada me dejó pensando en eso. Un equipo, lo edifico, será quién y cómo. Y fíjate, aquí yo quisiera, Prisma, que nos dijeras si es sano o no lo que él comentaba anteriormente, porque dice, creo que el duelo es por la incertidumbre de qué pasará cuando no esté aquí. Una persona que se está preguntando constantemente eso, ¿qué nos dice eso de una persona así que constantemente se pregunta eso? ¿Qué pasará cuando no esté aquí? ¿Recuerdas mi crisis existencial de marzo? Fue por toda esta presión de tengo que hacerlo todo bien, tengo que hacerlo todo perfecto porque qué va a pasar si, ¿no? Entonces no puedes vivir con el qué va a pasar si, porque si no vas a estar estresado toda tu vida. O sea, yo considero y parte de lo que es escanda, o sea, el significado de escanda, que ya lo he dicho varias veces aquí, es el arte del desapego. Y el arte del desapego también está en esta parte de desapegarte de lo material, de lo físico, de lo emocional, de todo aquello que te genera infelicidad, porque el apego es parte de la infelicidad. Entonces, ¿cómo puedes lograr estar bien en desapego? El hecho de saberte que diste todo lo que tú podías dar en ese momento. Entonces, si tú te vas a jubilar, si tú vas a dejar un negocio, si tú vas a abandonar el barco de alguna manera, tienes que Si tú te vas a hacerlo. ir a otro país, Si tú te por vas a ir a otro, ejemplo. si te vas a ir a otro país, tienes que saber que lo estás haciendo y que estás dando todo de ti. Si tú sabes que hiciste todo lo que estaba en tus manos, que hiciste todo lo posible, todo lo que estaba en tu control, porque hay cosas que se salen de tu control y esas no las vas a cambiar, puedes irte en paz. ¿Sí? Ya no importa si la nave se hunde, o sea, ya no importa si cambia de nombre, si cambia de dueños, eso ya déjaselo a futuras generaciones, porque al final del día tú cumpliste, ¿sí? Y a veces es lo que más nos cuesta, el entender que hay cosas que ya no van a depender de nosotros y sabernos reconocer que el esfuerzo lo hicimos, ¿sí? O sea, que no hubo más que pudiéramos dar en ese momento y aplica para relaciones, aplica para trabajos, para lo que ustedes quieran, porque es eso, o sea, si tú sabes que diste todo de ti, puedes irte en paz. Fíjate, prácticamente podríamos decirlo así. No sé si estés de acuerdo, si estén de acuerdo conmigo, por también el tema que estamos viendo los lunes en Psique Empresarial. eh, es necesario que yo esté listo para la aventura, pero Ajá, también debo de estar listo para dejarla. sí. Que era lo que te decía, o sea, y vamos a retomar el tema de los del lunes, que es los caminos con corazón, ¿sí? Ujú. Hay caminos que ya no tienen tu corazón ahí, o sea, que ya te generan más malestar que bien, porque ya no está en ti seguir ese camino, ¿no? Entonces a veces es bueno decir, esto vamos a hacer que otra persona venga y lo recorra, porque incluso al recorrerlo alguien de una manera, al recorrerlo alguien nuevo va a percibir cosas que tú ya no veías, ¿sí? Porque tú te acostumbraste tanto a ese camino que dejaste de percibir cosas, entraste a esa zona de confort, entonces eh, es importante, o sea, es importante esta parte de saber que a veces hay aventuras que ya llegaron a su fin, ¿sí? Porque puedes iniciar unas nuevas, o sea, es lo que a veces trabajo en el duelo con los pacientes que vienen por jubilación, pues es hora de disfrutar a tu familia,
¿sí? Eso de disfrutar tu tiempo libre, de despertarte tarde si tienes ganas, de viajar, de ir a pescar un ratito, o sea, de hacer cosas que por estar trabajando todo el tiempo habías dejado de lado. O sea, es momento de que tú vuelvas a reconectar contigo y descubras quién eres, porque eres más que un trabajo. ¿Sí? Eres más que el maestro que se jubiló, eres más que el empresario que ya entregó su empresa, ¿no? O sea, eres más que eso. Entonces, la jubilación es el momento, la oportunidad de reconectar contigo en una versión más sabia, más madura y que ya logró algo. Y que ya logró algo. Fíjate, por cuestiones de tiempo, vamos a adelantar poquito la diapositiva a las dimensiones clave, que de hecho es algo que todos han mencionado en algún punto y van a ver cómo toma sentido, porque estas son las dimensiones clave de la sucesión, ¿sí? Tenemos que checar los antecedentes, los acontecimientos, sus consecuencias y tener contingencias al respecto. Esto ya vamos a ejemplificarlo para que quede de una manera más sencilla con un ejemplo pues bastante reciente. Igual y no es una empresa familiar, pero es para que se entienda en su totalidad. Y qué mejor ejemplo que la reciente sucesión de Amazon, Jeff Bezos, eh, que se va, bueno, más bien ya se dio la dirección, ya no es el CEO, a eh, Andy Jassy. Obviamente esto no es totalmente el, todo el espectro, ¿no? Hay más información detrás, pero vamos tratándolo de hacer conciso y para que tenga un sentido. Em, Hace un momento veíamos que esto formaba los antecedentes, los acontecimientos, las consecuencias y las contingencias. De una manera muy breve, antecedentes a la sucesión, este Andy Jassy, que se me va el nombre, Andy Jassy, Andy, como el de Woody. El de Woody. Ajá. Andy tenía la dirección de el Amazon Web Service, que es básicamente la nube de Amazon. Y también como antecedente, pues, COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Eh, rompen récord más allá de Apple, 125,56 mil millones de dólares. También sus acciones suben un 1%. Y algo que es muy curioso, que el mismo porcentaje de ventas físicas que cayeron es el mismo de ingresos de la Amazon Web Services. Y ahí dice Andy, dice Edgar, sí. Y las consecuencias de esto es que se tuvieron que contratar más empleados y hay 1.3 millones de empleados en todo el mundo. Pero también hay un aumento de gastos en la empresa del 67%. Las contingencias para esto es que Jeff no se va, el CEO original, que él va a estar en un apartado, en un área distinta, en fundaciones y en otros proyectos, supervisando y tomando diferentes decisiones. Va a tener cierta importancia su palabra, su voz, ¿sí? Pero también tienen un plan de sucesión altamente eficaz, que es lo que estábamos viendo. O sea, los protocolos ya los tienen, ya eso pensaron a lo mejor, y esto pues fue nuevo para los reporteros y personas y para todos en todo el mundo, pero ellos muy probablemente estén 5 años adelante. Aquí lo que se tiene que quedar claro es que esta persona, y es un resumen brevemente, estaba a cargo de el área que está en un repunte más importante, que está en un área que hace muy fuerte a Amazon y que estuvo creciendo en los últimos años y que durante la pandemia, pues realmente hizo un excelente trabajo y el Amazon Web Service, es el futuro de Amazon. Entonces se crea esta congruencia, ¿sí? A lo mejor, les comento, pues no es total, no es toda la información que tiene Amazon, pero hay una congruencia en la sucesión. Sí, porque lo comentábamos hace unos momentos, a veces se da nada más porque es el hijo, o porque es el primo, o porque es el nieto, o porque ya.
Pero no, tiene que haber una congruencia en la sucesión, tiene que tener un sentido común. El que llega tiene que estar capacitado, tiene que quererlo, tiene que tener la actitud, tienen que dejarlo ser, tienen que confiar en él, no por el hecho de ser un familiar, es ya de que puedes tratarlo igual. No, hay un respeto como familia y hay otro respeto como profesionista, ¿sí? Y se lo tienen que dar si piensan o si quieren tenerlo ahí en ese puesto. No es darle, no es lo mismo el respeto como familia que el de respeto como profesionista, como jefe, como gerente, no es lo mismo. Entonces tienen que establecerse pues el sentido común y juntarse con la experiencia y también con el conocimiento para poder crear un protocolo de sucesión familiar correctamente y que no haga que la empresa pues se vaya a la quiebra, porque eso pasa y pasa mucho. Entonces, eh, por límite de tiempo, por cuestiones de tiempo, pues ahí tendremos que ir terminando, pero yo quisiera saber, Carlos, ¿cómo te gustaría cerrar o qué consejo te gustaría dar o con qué te quedas para cerrar este programa? No, no, ahorita estaba pensando al respecto de, y ojalá que todos tuvieran una experiencia de empresa donde tuvieran esa, eh, pues esa circunstancia, ¿verdad? Que dijeran, oye, ¿a quién le voy a heredar tanta estructura y tantas responsabilidades y empresa? Ojalá que podamos llegar un día a tener esa situación. Si no es así, pues bueno, pues te digo, cada quien, pues hay que respetar la experiencia, el aprendizaje que ha tenido uno. Por ejemplo, en el caso mío, volvemos, digo, yo creo que yo en lo particular moldeé algo en base a mis cualidades, mis alcances, mis conocimientos, y esto me ha dado para vivir, por decirlo, y me gusta lo que hago, etcétera, pero es algo que yo he ido formando gracias a mis tropiezos, etcétera. Pues yo creo que el día de mañana mis hijos, qué padre que tuvieran su propia experiencia, o sea, sus propios aprendizajes y que pudieran moldear algo que pudieran ofrecer y dar algún servicio, valor, etcétera. Eso yo creo que para mí en lo particular tendría mucho más valor que se sintieran realizados en lo que pudieran ellos gustar, ¿verdad? O sea, en base a sus cualidades. Y en la parte de la empresa, pues yo creo que es, repito, si alguien está en ese momento, es simplemente es revisión constante de los estatutos, de las políticas, de las situaciones, para que anticiparse a cualquier situación y no los lleve a un quiebre no solamente económico y de empresa, sino de familia, que eso es muy importante. ¿Cuántas familias se han disuelto por una situación de empresa, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la familia, ya lo demás, pues sea como sea, ¿verdad? Fíjate, eso debería venir en el protocolo. Definitivamente. Fíjate, que a veces se disuelve la familia y no la empresa. Eh, Exactamente. Lau, compi, ¿tú cómo cerrarías? Pues mira, ahorita que mencionabas lo de Jeff Bezos, me acordé de hace unos meses, no sé, me interesó mucho la historia de él y de los últimos videos que vi más recientes, no eran de este año, pero él mencionaba que realmente él le daba tanto valor al tiempo y no lo podía, era algo que realmente no lo podía comprar, a pesar de tener todos los millones del mundo. Yo creo que eso es algo muy de valor que él ahorita está, a lo mejor estoy tratando de ponerme en sus zapatos y decir, ya tiene todo el recurso que quiere, de hecho tiene muchos proyectos de filantropía y para eso va abocado. Y él decía, es que yo quiero tener ya tiempo para disfrutar a mi familia, de poder estar sin prisas. Le preguntaba a la entrevistadora de que cómo le hacía para poder gestionar tantos emprendimientos y tantos negocios, la versión ahorita de web, lo que están haciendo con lo de el espacio, o sea, mil y un proyectos, ¿no? Dice, es que yo tengo que ser eficiente con mi tiempo. Y yo creo que en esa misma búsqueda es un buen movimiento en el que a lo mejor ahorita no es que ya esté agotado ni cansado y realmente ahí lo menciona, ¿no? O sea,
él va a salir porque se va a quitar, ahora sí que están haciendo un enroque, está quitando una pieza valiosa, sin embargo sigue estando. Y yo creo esa es como la meta de todos, ¿no? Llegar al punto en el que puedas disfrutar, puedas seguir siendo parte, pero también tener esa oportunidad de ver tu emprendimiento desde fuera, de decir, ahí está, o sea, sigo teniendo vida, sigo con la salud que me lo permite estar disfrutando. A lo mejor, digamos, Steve Jobs llegó a ese punto, pero realmente por cuestiones de su vida particular ya no tuvo esa oportunidad. Entonces, se me hace como un momento muy, muy oportuno porque le va a permitir crear. Y yo creo que como dice Prisma, ¿no? Ese momento de duelo es tomar realmente las riendas de decir, esto va a pasar en algún momento y hay que tomarlo de la mejor situación. Si hay muchas personas que ahorita nos estén viendo y nunca mínimo se lo habían planteado, yo creo que es un buen momento para empezar a tener esas pequeñas ideas, ¿no? A lo mejor dice Carlos, pues mis hijos están muy chiquitos ahorita, no sé qué va a hacer, pero créeme que el tiempo se pasa volando. Uno emprendiendo está día a día trabajando y cuando menos acuerdas ya llevas 15 años haciendo lo mismo, entonces sí hay que empezar a visualizar cuando menos qué futuro queremos y cómo nos queremos ver. No, ni le digas que nos vamos a poner nostálgicos aquí y aquí vamos a llorar todos porque, o sea, sí es un tema muy sensible, es un tema muy importante que hay que darle su importancia, porque a veces lo pasamos por alto, o sea, sabemos qué va a pasar, pero así como que, ahí está, pero no nos dedicamos a darle el valor. Gus, ¿cómo cerrarías? Ok, bueno, pues yo creo que nadie le va a dar la importancia a nuestra persona ni nuestro negocio si no somos nosotros primero, ¿no? Si nosotros no tomamos en serio lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos que partir de ahí. Entonces, mi recomendación es, tómate en serio tu negocio, o sea, tú le dedicas una parte sustancial del día, una parte sustancial de tu vida a tu negocio. Bueno, pues entonces vamos a buscar que ese negocio familiar trascienda, vamos a convertir que esa empresa familiar se convierta en una familia empresarial, ¿no? Donde haya pues esa visión, donde haya esa planeación y yo creo que esa gráfica que estás aportando ahí es oro molido, ¿no? Para quien lo quiera tomar, bueno, pues ahí está, yo creo que es un referente bastante completo, es un mapa que podemos nosotros, una ruta que podemos seguir para basarnos por lo menos en las decisiones más indispensables y tener pues un futuro en nuestro negocio que tanto tiempo nos ha costado. Ahora, Tota- finalmente, platicando yo con mis hijas, que son chicas todavía, le digo, mira, tú dedícate a lo que quieras, o sea, le vas a sufrir igual, que por lo menos disfrutes el dolor y que disfrutes lo que le vas a batallar. Entonces, pues si tú quieres escribir tu historia, hazlo, o sea, si no quieres trascender en otra gloria ajena, hazlo, yo encantado, yo no necesito que tú estés eh, en mi negocio. Si tú quieres estar, bienvenida. Si no quieres estar, adelante, porque yo no quiero después también el mal sabor de boca, decir, hombre, yo tenía un sueño y lo sacrifiqué por apoyar a mi familia, por apoyar a mi padre. No, hombre, yo no, yo con que tú estés plena y estés feliz con lo que haces, me doy por servido, ¿no? Y eso es una, una frase, dos palabras que utilizaste juntas que me encantó. Decisiones indispensables. Sí, 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 de esos que tenemos que tomar un día. Exacto. Cuando llega la hora, y llegó la hora de que la psicóloga de la casa cierre este programa. Ok, qué responsabilidad tan grande. No te creas. No, mira, la verdad es que, es que es un tema muy importante y yo creo que podríamos hablar de eso mucho tiempo más, porque es la realidad, o sea, está padre cuando puedes crear algo desde cero y saber que eso puede vivir tu familia y obviamente vas a querer que ellos se hagan cargo en un futuro de esto, ¿no? Pero muchas veces eso nos juega en contra y creamos gente que no está lista
para tomar esa responsabilidad porque no lo acostumbras a que valore el esfuerzo, ¿no? Y eso podría irme por la línea de pues todas las secretarías de nuestro lindo país que están llenas de muchas plazas heredadas. Sí, de personas que lamentablemente no tenían su vocación. Entonces, nada más vieron algo seguro y se van por ahí y pues así es por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, esa es una parte que si tú no enseñas a tus hijos a valorar el esfuerzo que conlleva crear algo, o sea, obviamente van a tomarlo como algo seguro y no se van a esforzar por obtener ni sus propios sueños ni respetar el tuyo. ¿Sí? Esa sería una parte, pero lo que me gustaría más cerrar, y aquí voy a aventarme una frasecita, por así decirlo, es que lo que tú has logrado ayude a tus hijos a cumplir sus sueños, pero no les impongas que sigan cumpliendo el tuyo, ¿sí? O sea, que los ayude, que los lleve a cumplir sus metas, sus sueños, pero que no, eso no significa que tengan que seguir viviendo un sueño que no es de ellos. Que no vivan a través de ellos. Exactamente, porque muchas veces los hijos cargan esa responsabilidad, el vivir el sueño del padre y pues no, o sea, el padre va a morir, en algún momento todos morimos, ¿sí? Y qué bueno que me encanta escuchar a Carlos y escuchar a Gus que tienen hijos, o sea, que tengan eso en mente y que tengan eso en claro, o sea, los hijos no están para seguir viviendo los sueños de los padres, están para emprender su propio camino, para tomar sus propias decisiones y para cometer sus propios errores también. Así es, porque de los errores aprendemos más, sin duda alguna. Así es. Entonces, por favor, si les sirvió esta información, compartan. De hecho, parece chiste, pero es realidad. Están viendo ahorita en pantalla, pues diferentes personas que ofrecen servicios que si vas a hacer un proceso de sucesión, pues ahí lo tienes, porque se tiene a veces que reinventar. Entonces, para eso se necesita creatividad, se necesita diseño, se necesitan muchas cosas, pensamiento estratégico. Ahí está Lau, también necesitas formar parte de grupos empresariales, pues ahí está Carlos, necesitas a lo mejor cuidar tu bienestar, la salud mental, ahí está Prisma, y ni se diga de contratos, porque ahí está nuestro abogado Gustavo Mares y por supuesto impulsores para planes y modelos de negocios. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Gustavo, Prisma, Carlos, Lau, a Pablo que está en audio y video, a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando y los que nos van a ver y nos van a escuchar. Nos vemos nosotros el próximo martes en Charlas entre Pymes a las 9:30 de la noche. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Buenas noches, gracias Carlos. Bye. Luego. Hasta luego a todos.